Saludos cordiales para todas y todos e iniciamos una nueva clase referida a Hegel. Ya tuvimos una primera que constituyó la introducción al tema. Hoy continuaremos con un aspecto introductorio que sirve para entender el sistema y luego desplegando las partes del sistema entre esta clase y la próxima. El aspecto que nos quedaba de la clase anterior tiene que ver con la relación entre idea y concepto, que es central para poder entender la concepción de la realidad de Hegel. ¿Por qué digo esto? Porque Hegel dice que la realidad hay que entenderla no como objeto o como objetos, sino más bien como sujeto. Aquí nos enfrentamos con una visión completamente distinta, no solo que contraría el sentido común, decir, bueno, la realidad está compuesta de fenómenos, objetos, procesos, fácticos, personas, sino que se despliega frente a los sujetos que conocen, ¿no? Bueno, Hegel dice las cosas de una manera opuesta. La realidad es más bien sujeto, dice Hegel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es sujeto, recordemos que en la clase anterior dijimos que es pensamiento, la realidad es pensamiento, pero no un pensamiento subjetivo, como sería el pensamiento de cualquier ser humano, sino pensamiento absoluto. Un pensamiento absoluto que se va desarrollando y eso constituye el proceso de la realidad. Bueno, en ese punto lo precisamos un poco más, porque Hegel dice que ese gran sujeto de la realidad es la idea, escrita con mayúscula. La idea absoluta, no una idea particular que podemos tener cualquiera de nosotros sobre algo que va a suceder, o una idea que tenemos de algo que ya ha sucedido, o que está presente. No, esas son ideas subjetivas. Se trata de la idea absoluta. Ahora, ¿y qué es la idea absoluta? Bueno, ahí es donde Hegel trata de explicar esto con una novedosa noción que nos permite entender la raíz de su pensamiento. La idea, dice, es como si tuviera alma y cuerpo. En su alma es concepto y en su cuerpo es existencia del concepto. Ahora, la imagen de alma y cuerpo dice claramente que no se pueden separar. Ese concepto que constituye lo que es la idea se une inexorablemente a la existencia del concepto. Entonces la idea es concepto y a la vez existencia del concepto. Y aquí estamos ante algo novedoso. ¿Por qué? Porque si recordamos cómo en la filosofía se había planteado la noción de concepto ya desde Sócrates, el concepto es una elaboración mental que pretende abarcar la totalidad de una especie de objetos, ¿no? Entonces el concepto hombre pretende abarcar las características universales de todos los seres humanos. Pero el concepto es una entidad mental que refiere a seres humanos, ¿no? Pero acá dice Hegel existencia del concepto. Existencia, la idea es existencia del concepto. Y eso es completamente novedoso, es decir, que los conceptos existan como realidad es completamente novedoso. Vamos a los conceptos puros del entendimiento de Kant, son estructuras puras de la mente
pero con esas estructuras puras se forman conceptos empíricos que refieren a fenómenos. Pero hay una distancia y por lo tanto podemos decir, existen los fenómenos en la medida en que pueden ser constituidos como tales por esos conceptos puros. Pero los conceptos solo existen como estructuras a priori de la mente, independientes de la experiencia. Pero aquí hay un paso más. Los conceptos existen y existen en toda la gama de la existencia. Existen como objetos, como procesos, como seres humanos, como realidades históricas, como realidades sociales, como categorías del pensamiento también. Es decir, todo es pensamiento, quiere decir eso. No es exclusivamente pensamiento como suponemos, alejado de la realidad con la cual o con el cual pensamos después de esa realidad, sino la realidad misma es pensamiento y por lo tanto los conceptos existen. Entonces, para Hegel, lo verdaderamente real será aquello que responde al concepto, que está presente como concepto, como la exteriorización, la existencia exterior del concepto. Y será una mera existencia lo que existe sin que represente su concepto. Entonces, lo real y lo existente. Otra cuestión que tenemos que entender separada en Hegel. Lo real no es todo lo existente, sino solo aquello que responde a su concepto. Hegel daba imágenes religiosas para explicar esto, ¿no? Usaba las ideas que nos formamos cuando aprendemos que Dios ha creado el mundo y no se ha desentendido de él, sino que está presente en él a través de las acciones de los hombres, de los objetos, de la naturaleza, de todo aquello que le es dado al hombre. Y los mandatos de Dios también están en la realidad. Cuando escuchamos eso, especialmente cuando logramos cierta maduración de ese pensamiento, comprendemos que no vamos a encontrar a Dios como persona en la realidad, ni vamos a encontrar una norma que venga de Dios palpable, que podamos leer. Pero sin embargo entendemos que está presente como pensamiento. Cuando vamos a un templo, sentimos la presencia de Dios, pero la sentimos no corpóreamente, la sentimos espiritualmente. Bueno, ahí está la clave. Entonces, idea y concepto quiere decir que la realidad se compone de la presencia espiritual de la idea, o de la idea hecha espíritu. La forma más elevada de la realidad es la idea, el pensamiento absoluto hecho espíritu, y que captamos más allá de lo corpóreo, y captamos que lo corpóreo responde al mandato del espíritu, responde al concepto, podemos decir. Bueno, obviamente la imagen es una imagen para explicar la constitución de la realidad por un espíritu absoluto, pero no es que Hegel está diciendo que así nació el mundo, ¿no? Es una imagen simplemente, pero quiere decir que podemos comprender que la realidad va más allá de la materialidad que se nos presenta y que tiene un sentido espiritual, dado entonces por el pensamiento, por la idea absoluta, como cuando decimos que las cosas tienen un sentido y la vida humana, por ejemplo, tienen un sentido dado por Dios. Es cierto que no todos aceptan esta definición, pero para los que la aceptan, y también para los que no la aceptan, lo que quiere decir eso es que la realidad va más allá de lo corpóreo
que se nos presenta y es, en el fondo, sentido espiritual, que algunos aceptan y otros no. Pero comprendemos eso. Bien. Ahora podemos entrar al sistema. El sistema es la totalidad de la realidad, dijimos que es sistemática, que está completamente conectada en todos sus puntos y que es dialéctica. Entonces, la realidad es dialéctica, quiere decir que se nos presenta en tres momentos, que habíamos dicho eran afirmación, negación y negación de la negación, o tesis, antítesis y síntesis. Bueno, esos tres grandes momentos componen la totalidad de la realidad, lo que Hegel llama el sistema, y son la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Repito, la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Por ser dialéctica, la realidad es un movimiento, es un proceso. Entonces esos tres momentos son momentos y no etapas, ¿no? Y no períodos, y no estaciones de un movimiento donde el movimiento se detiene, sino momentos de un proceso, que comienza con la lógica, sigue por, que quiere decir por el pensamiento, sigue por la naturaleza, y culmina en el espíritu. Y por ser un movimiento dialéctico, también sabemos que el último momento, llamado síntesis, es el momento donde la realidad es más plena, más elevada. Entonces, el espíritu es el momento en que la realidad se muestra en su nivel más elevado. Y allí van a aparecer las características fundamentales de la vida humana. Entonces, lógica, pensamiento, el primer momento, la idea aparece en sí, encerrada en sí misma. Entonces, la lógica sería el proceso donde van apareciendo todas las categorías del pensar hasta el concepto como idea absoluta. Es la constitución de la idea absoluta en sí misma, encerrada en sí misma. Lo que falta, y por eso el segundo paso es la naturaleza, es salir fuera de sí, que la idea se muestre. Entonces, otra vez usando la imagen religiosa de la creación del mundo, dice Hegel, la etapa de la lógica es el cómo, el plan divino, el plan de Dios antes de la creación. Es todo lo que será la creación, pero antes de mostrarse, de manifestarse. Es todo lo que está en la mente de Dios como pensamiento, pero aún no se ha manifestado. Vuelvo a repetir, es una imagen para explicar el momento, pero de ninguna manera piensa Hegel que la realidad se ha constituido de esa manera. Entonces, el segundo momento, la naturaleza, filosofía de la naturaleza. La idea se manifiesta fuera de sí. ¿Por qué? Porque se manifiesta en el conjunto de los fenómenos de la naturaleza que son exteriores y materiales, pero su sentido es espiritual, ¿no? La idea está oculta, está interior a esos procesos. Lo que vemos son los procesos mismos, pero el sentido de todos esos procesos lo da la idea. Entonces, no es que ha desaparecido la idea, de ninguna manera, porque la realidad es el desarrollo de la idea, pero en el momento de la naturaleza la idea sale de sí, se muestra, pero se muestra en manifestaciones exteriores, materiales, como lo que no es idea, como lo opuesto de la idea. Por eso este momento es de oposición al pensamiento. En consecuencia, el tercer momento, la idea en el tercer momento, el momento del espíritu, la filosofía del espíritu, la idea recupera su interioridad y agrega algo que hasta ese momento no había podido mostrar, que es la conciencia de que es idea. En la lógica la idea está encerrada en sí misma, todavía no aparece la conciencia de que es idea.
en la naturaleza está manifestada, pero está manifestada en un mundo que le es ajeno, en cierto modo, que es opuesto a la idea, porque es material. En el espíritu, la idea se muestra como idea y se va desenvolviendo como espíritu. Por lo tanto, el espíritu es el último momento de la realidad donde va a aparecer en mayor plenitud la realidad misma. Es el proceso por el cual la idea va ganando interioridad y libertad, justamente porque va tomando conciencia a través de nosotros, los seres humanos, de que es idea. Ese es el proceso que se desenvuelve a lo largo de la filosofía del espíritu y que veremos con un poquito más de detalle. Ahí tenemos tres momentos a considerar, dialécticos, otra vez: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu absoluto, ahí tenemos el momento de mayor plenitud de la realidad, donde es absoluta y es espíritu. Bueno, pero todo este proceso del espíritu va desde un espíritu subjetivo, que quiere decir el espíritu que se muestra en un individuo, en cualquier individuo, en cualquier ser humano, por eso espíritu subjetivo, pasa por el objetivo, que es la mostración exterior del espíritu en el mundo humano, en la sociedad y la historia, y culmina en el espíritu absoluto, donde ahí solo queda el espíritu y desaparece toda exterioridad. Veremos eso en su momento. Entonces empezamos por el espíritu subjetivo. Es el proceso por el cual el espíritu gana interioridad, pero en un individuo cualquiera. Por lo tanto, un individuo abstracto, no es ni este ni aquel, sino cualquier individuo. Cualquier individuo. El espíritu como espíritu individual subjetivo. Y el momento culminante de ese proceso es la voluntad de autodeterminación. ¿Qué nos quiere decir con esto Hegel? El individuo, cuando nace inserto en una familia, necesita el cuidado de la familia porque va nutriéndose del mundo y de las enseñanzas de esa familia, y va comprendiendo poco a poco su inserción en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, ahora, eso visto desde el ángulo del individuo abstractamente considerado, alejado de cualquier medio social, de la familia inclusive, es el proceso por el cual se adquiere la capacidad de tomar decisiones de modo personal. O sea, la voluntad de autodeterminarme, o sea, la voluntad libre. La voluntad libre, que es justamente lo que falta cuando somos pequeños. Llega un momento que podemos tener deseos de algo, queremos algo, pero ese querer está aprisionado al objeto, ¿no? Entonces queremos un helado. Como no nos dan helado, o no lo encontramos en la casa, o no nos llevan a comprarlo, entonces la única respuesta a eso es el llanto, la queja, porque todavía no se ve la voluntad libre del objeto. No se comprende, debido a la inmadurez, no se comprende todavía la voluntad liberada del objeto. Entonces el proceso de maduración conduce a que en algún momento me dé cuenta que soy capaz de tomar mis propias decisiones sin que el objeto me someta. Y entonces entiendo que sigo siendo libre en mi voluntad, aunque no consiga aquello que quiera. Es el proceso por el cual me he liberado, digamos, el paso del capricho a la voluntad libre. En el capricho, mi voluntad está asociada a un objeto,
Y por lo tanto, si no se consigue, considero que se me ha frustrado esa voluntad. Es la prueba de que no es libre todavía la voluntad. La voluntad libre es capaz de distinguirse del objeto de esa voluntad, y eso lo da la madurez. Por lo tanto, el último momento del espíritu subjetivo es la constitución de la voluntad libre. Y es el momento que nos abre al segundo momento del espíritu, que es el espíritu objetivo. ¿A qué le llama Hegel espíritu objetivo? Al conjunto de las instituciones sociales, jurídicas y políticas que constituyen el mundo humano histórico. Es el mundo exterior humano, ya no el mundo exterior natural que había aparecido en la naturaleza, en la filosofía de la naturaleza. Aquí, en el espíritu objetivo, aparece el mundo exterior humano. Por lo tanto, cargado de interioridad, cargado de espíritu, y por eso es espíritu objetivo y no es naturaleza, ¿no? Lo último que diremos en esta clase es que ese espíritu objetivo se va a desplegar en momentos. La primera tríada importante a considerar es la tríada que se inicia con el derecho abstracto, continúa con la moralidad y culmina en la eticidad social. Derecho abstracto, moralidad y eticidad social. Hay que aclarar que para Hegel todo el desarrollo del espíritu objetivo es el derecho. Por eso su libro, Filosofía del Derecho, atiende este momento del sistema. Ahora, a su vez, el derecho como derecho abstracto, por eso le agregas abstracto, es el primer momento del espíritu objetivo. ¿Y por qué el primer momento? Bueno, porque el derecho lo que hace es vincular las voluntades libres. Teníamos la voluntad libre abstracta en un individuo alejado de toda relación social, de toda inserción, y el derecho le da inserción compatibilizando esas voluntades libres en su exteriorización. El primer momento del derecho abstracto, por esto mismo, es la propiedad. En la propiedad, la voluntad libre de alguien se posa en un objeto exterior, supongamos algo que es de propiedad, un automóvil, y ese objeto es de propiedad de ese individuo, no importa si está en posesión física del mismo. Es un reconocimiento que la sociedad hace mediante el derecho de que algo es de alguien. Entonces, ese es el primer momento en que la voluntad libre, que estaba encerrada en un individuo abstracto, en el espíritu subjetivo, se exterioriza en la propiedad, apropiándose de un objeto exterior a la voluntad. Y por eso el derecho es el primer momento de todo el espíritu objetivo, porque es el sistema por el cual se compatibilizan las voluntades libres en su exteriorización, que puede ser en la propiedad, puede ser en el contrato, puede ser en un delito, en una acción que hacemos hacia otros, ¿no? Son todas exteriorizaciones. El derecho es el sistema que hace posible que esas voluntades se pongan en el exterior y se hagan compatibles, no se dañen unas con otras. Con esta introducción al espíritu objetivo, terminamos la clase de hoy y continuaremos con el resto del desarrollo del espíritu objetivo en la próxima. Muchas gracias y será hasta la próxima.